Sí, nos decía Constancio cómo trabajaba el texto a la hora de ponerlo en música, y la siguiente cuestión que surge efectivamente de esos textos litúrgicos, y en este caso de los poemas de García Lorca, Antonio Machado y Pedro Provencio, ¿qué diferencias o qué planteamientos se te plantean como compositor a la hora de acercarte a esos dos ámbitos? En el aspecto religioso, normalmente los textos son en latín. Yo no soy un experto, ni muchísimo menos, en lengua, literatura, latín, pero para mí son versos muy regulares, donde las sílabas son absolutamente regulares. Entonces, desde ese punto de vista, es fácil el meterse en la composición. Entonces, lo que tienes que tratar, en mi caso, es dar profundidad a esos textos y crear y meterte un poco en esa espiritualidad o en esa elevación que quiere el mundo creyente, ¿no? Y entonces hay tanta literatura, tantas obras tan magníficas que a mí me gusta. O sea, yo tengo en la mochila toda la música religiosa, y además canto, y he cantado muchísimos años en coro. Y además es que dicen, bueno, ¿por qué escribes para coro? Porque es que los que cantamos en coros cantamos música religiosa de toda la vida. Normalmente las grandes obras están en la música religiosa, y por eso no es que seamos creyentes, no creyentes, pero yo creo que el tema espiritual, independientemente de la creencia o no, está ahí en el ser humano, ¿no? Y en el tema de la poesía es mucho más rico en el sentido de que, bueno, a mí me gustan los poemas del siglo XX, XXI, me gustan que sean abstractos, que den libertad al compositor, de que al ser abstractos o vagos, en el sentido de que cada lector puede tener una interpretación de ese poema, a mí me da juego para aportar también algo, porque si es un verso muy explícito, pues me veo arrastrado por el poema. Y entonces, además, como son métricas irregulares, la riqueza sonora en el sentido de la métrica es más cambiante, y entonces metes un 2x4, un 3x4, un 1x4, un 5x4. O sea, vas adaptándote, porque tienes que acentuar los tiempos fuertes de las sílabas, de las palabras. Y la voz tiene que ser absolutamente, desde mi punto de vista, absolutamente declamada. La voz para mí tiene que sonar como hablas. Y entonces, desde ese punto de vista, y corto, es muy interesante la poesía de actor contemporáneo. Aldo Cano, en uno de los textos que escribía, en este caso sobre Music and Poetry, tu grabación discográfica anterior, en este caso en Naxos, hablaba de que la más inocente sonoridad constituía ya un filón de rico metal, prometedores de hallazgos futuros. No sé si eso son cuestiones que tú te planteas antes, que surgen durante el propio proceso compositivo, o que de alguna manera a ti te predisponen también en la medida en la que uno va escribiendo. Pues no, se me van ocurriendo mientras voy componiendo con el pico y la pala. Es decir, si te tienes que meter un poco en la obra que tú estás haciendo, y tienes que sacarle brillo. En el más pequeño detalle es donde está la excelencia de una composición. No puedes ir rápidamente haciéndola, yo por lo menos. O sea, y como es un lenguaje que también es tuyo, muy personal, y yo los destellos los busco. Nada hay casual, como no hay nada casual, una buena interpretación, una buena grabación discográfica, y en una... Sobre todo la interpretación. Puede dar la impresión, que eso es lo que se dice muchas veces, ¿no?, en cuestiones interpretativas, que resulte fácil, que resulte como que no está costando, pero eso es por la cantidad de trabajo efectivamente que hay detrás siempre. Otra de las grandes colaboraciones en esta grabación discográfica es con el coro vocal mixto, el coro vocal Leo de La Habana, dirigido por Corina Campos, y puesto que hemos escuchado un pequeño fragmento aludiendo a uno de esos textos litúrgicos, si les parece, vamos ahora a adentrarnos en otro tipo de texto, en otro tipo de poesía, en este caso escuchando La Lola de Federico García Lorca, que interpreta el coro vocal mixto, para adentrarnos también en esas cuestiones de la escritura para el coro.
miedo a hablar después de esto. Corina Campos es la directora del coro de cámara vocal Leo. Ella es profesora en el Conservatorio Amadeo Roldán de La Habana. Ha dirigido durante casi 20 años el coro del Gran Teatro de La Habana y bajo, en este caso, las orientaciones de la gran bailarina Alicia Alonso. Aquí entra otro de los factores de los que hablaremos posteriormente: la dramaturgia, la escena, una escenificación también que vamos a tocar en este caso con Marta Tobe, con Estíbaliz Martín. Instituyó el Centro Coral Iberoamericano María Muñoz de Quevedo. En el año 93 funda este coro, en este caso junto a Jorge Luis Pacheco, contando con múltiples giras internacionales, contando con un ya grandísimo reconocimiento en esos primeros pasos, y ella también realiza masterclass, talleres y jornadas corales con esa intención pedagógica y educativa que encontramos también en este disco. El coro de cámara vocal Leo está integrado, esto es un dato también importante, por músicos graduados y estudiantes de nivel medio y superior con conocimientos en canto lírico, abordando todo tipo de repertorio, desde música antigua hasta, efectivamente, como estamos comprobando, música contemporánea. También goza ya de diversos reconocimientos internacionales y numerosas giras. Puesto que, como decía, contamos amablemente con las palabras de Corina Campos, a las que pudimos acceder gracias a la gestión de Constancio Hernáez, lo primero que quisimos saber, y también por proyectar aquí las palabras de ella, es qué forma de preparación o qué exigencias técnicas y artísticas ha requerido al coro la interpretación de estas obras de Constancio Hernáez. Un momentito. Que tiene que ser por fuera. Un segundito. Sin prisa. Sí, un segundo. Perdón. Las máquinas. Sí, no, es que en un formato que tengo que abrirlo en... Sí, no pasa nada. Yo lo había abierto en un programa que no lo reproduzco más. Es un segundo. Sí. Sí. A ver si lo veía. Aquí está. No pasa nada. Si quieres, José Miguel, para que lo hagas tranquilo, nos va contando Constancio Hernáez cómo conoció a Corina Campos y cómo surgió esta posibilidad de hacer juntos parte de este proyecto. Sí, pues conocí a Corina Campos y a vocal Leo pues gracias nuevamente a mi amigo y compositor, al gran compositor Eduardo Morales Caso. Sí, lo debo decir, Eduardo, lo siento. Y entonces él quería hacer una grabación de una obra que tiene, que incorporó en una ópera que acaba de estrenar en la Sala Tomás de Victoria de Atocha, y entonces iba a participar el coro vocal Leo en un número de dicha ópera. Entonces me lo dijo, digo, pues yo también quiero grabar y tal, y entonces nos pusimos en contacto con Corina, y bueno, yo quedé alucinado de la entrega, de la afinación, de la profesionalidad, y eso que se hizo
a distancia, sin poder asistir a los ensayos, y ese fue el contacto, a través de Eduardo Morales Caso, que es el compositor hispano-cubano, y ese fue el contacto. Ya podemos avanzar. Perfecto, pues recordamos la pregunta, era ¿qué forma de preparación exige, en cuanto a la parte técnica y artística, al coro la interpretación de estas obras de Constancio Hernáez? Estas obras de Constancio Hernáez requieren y exigen del cantor una gran preparación musical y además conocimientos sobre estilos y de maneras de abordar la música contemporánea. Para el coro de cámara o caldeo, que está integrado en su totalidad por cantores con un nivel musical, estas exigencias fueron estudiadas y analizadas para poder abordarlas desde el punto de vista técnico-vocal, sobre todo, porque sin esa técnica vocal, algunos de los problemas o de las dificultades que aparecen en la obra musical en cuanto a tesituras, a dominio de tesituras agudas o sobreagudas, dominio de la realización de los intervalos que aparecen, de las modulaciones. Todo esto lo complementamos con la interpretación de los textos, con un conocimiento también de la literatura y de la estructura de los versos en la literatura, para lograr un buen resultado artístico. Hablabas antes, Constancio, aunque vamos a proyectar la segunda respuesta de Corina, al escuchar efectivamente ya su respuesta, y como decías, como la habías conocido, no dejabas entrever al final una cuestión importantísima, que es la del compromiso. Decías que quedabas absolutamente fascinado de cómo afinaban, cómo interpretaban la música, y eso no deja de pasar también por una seriedad y por un respeto hacia la obra, podemos decir menos canónica, menos conocida, menos programada, porque al final nos encontramos ante un repertorio del que hablaremos también posteriormente, también contigo y con Sebastián Marinell, de cara a esa proyección al público. La segunda cuestión que tratamos con Corina fue como conocedora del repertorio vocal para coro, porque efectivamente, tal como veíamos en su trayectoria, abordan desde lo que conocemos como música antigua hasta la música de nuestros días. ¿En qué lugar ubicaría esta parte del catálogo de Constancio Hernáez, y cuál es, yendo un poco más allá y aludiendo a ese compromiso también, la impresión o sensación que les causa o a la que les invita como intérpretes de su obra? Después de trabajar musicalmente las obras de Constancio, tanto las sacras como las profanas, podríamos ubicarlas dentro de las más importantes de su repertorio o del repertorio de música coral en este momento, conociendo obras de autores como compositores catalanes, vascos o gallegos. Su obra nos conmueve por su extraordinario lirismo, por la utilización de la armonía como un medio de expresión fundamental y en función de la dramaturgia del texto que utiliza. En el caso de la música sacra, refleja exactamente el significado de estos textos, de estas obras y textos dentro de la religiosidad y de la liturgia. Y también, por ejemplo, podemos citar la tristeza de un Stabat Mater o la alegría por la alabanza de un Gloria. Personalmente, y en nombre del coro de cámara vocalera de La Habana, Cuba, agradezco el haber participado en esta producción musical y que ha sido un regalo enorme por nuestro aniversario 30. Muchas gracias, amigo Constancio, por tu música. Muchas gracias a todos. Quiso también Corina, después de trabajar musicalmente, añadir algo más. Nos comentábamos también contigo cómo fue esa forma de conocerse, pero también nos gusta siempre tener la otra visión, la otra parte. Ella nos dijo esto, y qué fue lo que les motivó a esa colaboración contigo. También quiero significar la confianza que depositó Constancio en nosotros para grabar este material. No nos conocíamos, no sabíamos
no nos conocemos personalmente, que tuvimos la oportunidad tremenda de conocerlo en Madrid en septiembre pasado, y que para nosotros fue una extraordinaria experiencia poder estar con él, convivir un par de días y poder conversar sobre su creación musical. Yo realmente estoy muy agradecida por esa confianza que él depositó en nosotros. También agradezco a Eduardo Morales Caso por habernos puesto en contacto para hacer esta linda producción. Muchas gracias. Cerramos también esta intervención de Corina Campos, puesto que habíamos comenzado escuchando la interpretación del coro con La Lola de Federico García Lorca, y vamos a escuchar ahora un texto litúrgico, en este caso el Stabat Mater Brevis. Ese caminar por las y con las aportaciones de nuevos protagonistas de esta grabación discográfica, vamos ahora a dar paso a las sopranos Marta Toba y Estíbaliz Martín. Marta Toba, formada en Madrid, posteriormente en Milán para perfeccionar su técnica vocal, cuenta con estudios de interpretación con Zulema Katz, participando como actriz en diversas producciones, también en el ámbito de la dramaturgia, otra cuestión importante a la hora de la interpretación musical.
Ha participado también con principales papeles en ópera, en zarzuelas y en oratorios. Estíbaliz Martín ha sido formada, en este caso en Europa y en Estados Unidos. Se define como artista polifacética, indagando en diversos ámbitos, por decirlo así, no solo de la cultura, sino también del género humano, participando en rodajes, en proyectos internacionales, también relacionados con la moda, con el teatro, en diversos países, y cuenta con diversos premios y reconocimientos como el Premio Juventudes Musicales de España, entregado por Su Majestad la Reina. La primera pregunta, y también prácticamente ineludible en este caso para las dos, en primer lugar, si os parece, Marta Tova, también como colaboradora en el disco anterior, en Music and Poetry, ¿cómo surge esta colaboración con Constancio Arnaez? ¿Cómo fue el primer contacto con él, también con su música, y qué encuentras, en tu caso, tan atractivo en su obra para ti? Pues yo conozco a Constancio a través de José Manuel Conde, un barítono estupendo y una persona maravillosa, y entonces él me habla del proyecto de Constancio y bueno, ya me fié de primeras, porque José Manuel es muy fiable, ¿no? Quien le conoce sabe que es un hombre, aparte de un barítono estupendo, una voz maravillosa, es un hombre de fiar. Entonces él nos puso en contacto, me acuerdo que hablamos por teléfono y luego nos fuimos a comer, porque yo tenía algunas preguntas así un poco intensas de por qué las poesías y todo eso, y bueno, así fue. Cuando le conocí me tenía claro que lo iba a hacer. Esto en muchas ocasiones es una primera impresión, claro. Dices, esto es lo correcto, este es el camino a seguir, sí. Y funciona. Constancio es que es, aparte de, como estáis oyendo todos, un maravilloso autor, es una persona estupenda y maravillosa, entonces yo creo que siempre hay que colaborar. Y aparte que para mí he aprendido muchísimo, porque yo nunca había hecho música contemporánea, y para mí fue como, ¿música contemporánea? Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Fue un poco así, y luego ha sido bueno, un empezar ahí en este camino, y estoy muy feliz del encuentro. Hablaremos de ese aprendizaje y de esa retroalimentación entre intérprete y artista también. En tu caso, Estíbaliz, ¿cómo fue? Pues yo recuerdo que estaba haciendo la gira con Plácido Domingo, Blas y yo Claudio, y estaba de gira por España, y en este caso también José Manuel Conde, un barítono estupendo con el que yo estaba coincidiendo en una producción, me habló de Constancio y quedamos un día, él se interesó por mí como soprano y me ofreció su obra. Me acuerdo que me enseñó partituras, me las llevé a casa. Y luego le di el feedback, o sea, mi impresión de lo que me parecía su música. Escuché también varias obras suyas y por supuesto quedé maravillada, encantada, y tardé muy poco en decidirme. Por supuesto que quería formar parte de lo que él me propuso, y puedo decir que hoy estoy encantada de estar aquí, me siento feliz, ilusionada, motivada, agradecida por ese contacto, y creo que el trabajo lo vais a ver, van a disfrutar, y yo desde aquí estoy disfrutando muchísimo y espero que vosotros también lo disfrutéis así. Y fue así el encuentro con Constancio, gracias a la vida. Ambas habéis participado, en este caso, con la interpretación de textos litúrgicos. Antes teníamos oportunidad de escuchar un brevísimo fragmento, desde luego habría que escucharlo completo, de la interpretación del Ave María por parte de Estíbaliz Martín, que es la pista concretamente, o la obra que cierra el disco. Lo abre, en este caso, Marta Tova, con Gloria in excelsis Deo, del que escucharemos también un pequeño fragmento al final de esta parte de la presentación. Estíbaliz Martín participa con 3, o Magnum Mysterium ad Pacem, y ese mencionado Ave María, y también por ir alternando vuestras aportaciones. En tu caso hablamos en ambos casos de textos litúrgicos, pero ¿qué te ha exigido vocalmente la escritura de Constancio Arnaez en este disco? Y quizá también en comparación o en contraposición a Music and Poetry, en el que también has participado. Pues mira, a mí el Music and Poetry, al ser textos más densos, por ejemplo, estaba Luis Cernuda, que ya en sí el texto es muy exigente, tiene una dramaturgia muy intensa, pues a mí me resultó más fácil el Gloria in excelsis Deo, primero porque a mí el oratorio me apasiona,
Y de verdad que Constancio es increíble. O sea, yo cuando me pasó, es verdad, te lo dije, digo, por favor, estoy enamorada de esta obra. Y no es que no lo estuviese de las otras, pero las otras me habían exigido más, yo creo por la densidad también del texto, ¿no? Y de los autores. Y a nivel vocal, bueno, uno siempre se tiene que preparar, ¿no? Y siempre hay partes más exigentes, pero en general no me parece una cosa tremebunda. He pasado por cosas peores. Entonces, no, o sea, la manera de componer de Constancio es intuitiva. Dentro de que es contemporáneo, es intuitiva. Tiene mucha sensibilidad, entonces es como que te va fácil, ¿no?, el hacerlo. Algo que también se percibía desde la propia crítica cuando Aldo Cano mencionaba esa fluidez, esa naturalidad, y también Cebrián Alcamines en otra de las referencias sobre el disco anterior. ¿En tu caso, Estíbaliz? Pues me he enfrentado a la música de Constancio con naturalidad. Yo creo que el secreto es la contención en este sentido. Yo que también vengo del teatro musical, de la ópera, enfrentarme con esta música, por ejemplo, O Magnum Mysterium, lo dijimos desde el primer momento, para mí era una música muy cinematográfica, entonces yo disfruté mucho, pero yo creo que es la contención, y realmente, de verdad, tengo que mencionar la música en la dirección de Sebastián Mariné, pues es un gozo, es una maravilla estar dirigida con músicos y sobre todo con su dirección y sobre todo la sensibilidad que hay que tener. Frente a la ópera o frente a otros registros, creo que esta música exige técnica vocal, como antes ha dicho Corina, técnica vocal buena. En mi caso, con las 3 obras que he interpretado, fiato, el control del fiato, porque son obras, o sea, frases muy, muy, muy extensas, muy largas, y sobre todo es una suspensión continua, nada de vibrato, cuanto menos mejor, y sobre todo naturalidad, y el secreto, la contención y el amor. Creo que cuando cantamos tenemos que crear un canal de amor hacia el público que nos escucha, o hacia una grabación pensando en el público que nos puede escuchar, y el ser uno con la orquesta, la unión con la orquesta y con el maestro, Sebastián Mariné. Eso no deja de ser también, da pie a nuevas reflexiones. Mencionabais las dos, tú de forma explícita y Marta de forma quizá más implícita, esa naturalidad, esa contención que al mismo tiempo implica una parte más personal. Cuando uno interpreta una ópera, supongo, pues al final es un personaje, no deja de haber una parte actoral, naturalmente, de gesto corporal, que también exige el propio escenario, y en este caso con esas palabras en las que aludía Estíbaliz, de naturalidad, de contención, incluso de una cierta prudencia también, ¿no?, de ponerse siempre en un segundo plano con respecto a la partitura musical, nos hace acercarnos también a otra cuestión que quería tratar con vosotras antes de escuchar un fragmento del Gloria in excelsis Deo, que es qué sinergias, si quieres empezamos también de nuevo contigo, Marta, qué sinergias se crean cuando un cantante tiene esa posibilidad de adentrarse en una obra con el compositor al lado, y cómo ha sido ese intercambio de ideas entre el planteamiento que ya has podido tener tú, lo que recibieras o las pautas que recibieras de Constancio, incluso la propia percepción del tiempo. ¿Cómo ha sido esas sinergias? Pues es que ha sido muy fácil trabajar con Constancio. Parece que le estoy haciendo la pelota, pero es que no. Es que fue muy fácil trabajar con él. Las cosas que a lo mejor yo le proponía, él las reflexionaba y si lo veía viable y le parecía bien, pues las aceptaba y las incluía. Y las que no, pues él me lo razonaba súper bien. Entonces, también el primer disco, al ser mandaba un poco más la parte emocional, y es ponerte un poco, ser empático, ¿no? Empático no solo con Constancio como autor, sino empática también como con los autores de los poemas, con lo que se quiere transmitir. Yo creo que es un poco como en la vida, respeto, empatía y sensibilidad, claro. Y todas ellas características que ya tiene la propia grabación discográfica. Estáis mencionando palabras, facilidad en la escucha. Cuando hemos terminado de escuchar La Lola de Federico García Lorca, ¡qué bonito! Ha sido como era el propio camino, la propia trayectoria de la música te hace sentirte relajado. Son cuestiones muy humanas que están en las propias partituras, en la escritura, en la interpretación y desde luego en el proyecto discográfico completo.
quería hacer simplemente esta... Y luego también, como ha dicho Estíbaliz, es que tenemos a Sebastián Mariné. Perdóname. Ahora hablaremos con eso. Sebastián Mariné es que lo hace todo fácil. Te lo digo de verdad, Sebastián, trabajar con él es un pedazo de profesional que está ahí siempre, que hace como que chiquitito, pero es inmenso. Y es verdad que es facilísimo. Y conectas enseguida con la energía de Sebastián. Es verdad. Entonces es que es muy fácil. Ahora hablaremos contigo, Sebastián. Estíbaliz, para ti. Es muy fácil, efectivamente. Como hemos dicho, es transportarse. La música de Constancio es transportarse, y vuelvo a lo Magnum Mysterium, es una pieza también dedicada a su hermano, y también, o a tus padres. También tenía para mí un significado más esencial, más un vínculo más, ese lazo más presente. Y ha sido muy fácil, de verdad, no es... De verdad... Es que es así. De hecho, la cosa que más valoré desde un primer momento, el primer día que le conocí, que antes lo he mencionado, fue la calidad humana. Tanto profesional, que eso lo hemos visto y es palpable, pero la calidad humana de Constancio es un valor supremo, y todo facilita mucho las cosas. Cuando me propuso hacerle un primer boceto de lo que él consideraba, creo que era Azpache, bueno, en todas, te hice como una primera grabación, a ver lo que pensabas, y él siempre estuvo abierto. Él da facilidad, y sobre todo, pues eso es la naturalidad con la que el intérprete, la intérprete en este caso, en mi caso, lo queramos abordar. Y eso siempre, para un intérprete, facilita mucho las cosas. Seguimos quedándonos con esas ideas presentes, partiendo de ese atrevimiento de mirar, de esas miradas de Pedro Prudencio, todas las cuestiones aportadas, a las que añadiremos ahora las de Sebastián Mariné. Pero si os parece, vamos a escuchar, como hicimos en el caso del Ave María, unos 3 minutos de Gloria Inés Chesil Deo, en este caso interpretados por Marta Toba y el Grupo de Música Contemporánea del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, dirigidos por Sebastián Mariné, y que es la pieza que abre el disco. Con mis disculpas por la intervención también, para continuar con la presentación y cerrando estos pequeños capítulos de su estructura. Constancio, ¿qué aprende? Y ese aprende entre comillas, puesto que después nos adentraremos en la parte pedagógica, educativa también de la mano de Sebastián. ¿Qué aprende el compositor cuando escucha sus obras interpretadas? ¿Hay grandes diferencias o descubrimientos con respecto a ese trabajo en casa, en el papel y luego en... Yo aprendo lo que no hay que hacer también, ¿no? Pero sobre todo aprendo a... Para mí es importantísimo que el intérprete fluya y que para mí el intérprete realiza actos de creación. Es decir,
el intérprete es tan importante como el compositor porque crea un mundo en la interpretación, y donde lo vi clarísimamente fue en la obra Agnus Dei que interpretó Corina Campos, que yo la llevé a un tempo y ella lo puso al que le dio la gana y me pareció fenomenal porque hizo una versión bellísima. Entonces estamos aquí hablando de personas, de sopranos con una gran calidad artística y entonces pues lo único que puede ser, vamos, mi música no es complicada, hay que dejarse llevar, transportar, pero no sé, realmente yo personalmente lo quería decir ahora mismo. Yo cuando estuve en la primera grabación del Festival de Madrid de Música Contemporánea, cuando grabamos Humano, Misterio y Gloria, yo me emocioné, o sea, yo acabé emocionado porque se te ponen los pelos de punta. Otro elemento también a tener en cuenta a la hora de acercarse a la escucha de todo el proyecto discográfico, de entender también el concepto que hay detrás de cada una de las obras y por supuesto de esa concepción artística y cultural global. Una pequeña intervención en este caso con José Miguel, también como productor junto a Magdalena Llamas de este registro discográfico. ¿Qué exigencias técnicas en cuanto a la grabación ha planteado? Bueno, en este caso concreto hemos contado con un gran ingeniero de sonido que es Luis del Toro, que ha hecho un trabajo magnífico. Yo desde luego no podría haber hecho mejor, sinceramente. Como sabéis, me dedico también a hacer grabaciones, aparte de hacer de productor. Y precisamente cuando Constancio me presentó el proyecto, yo le dije, claro, me gustaría escucharlo con detalle antes de publicar o de incorporarlo al catálogo de Nibius, y cuando lo escuché me quedé impactado. De hecho, él sabe que soy un pesado y le digo, es que es enorme, de verdad, o sea, componiendo. Fijaros cuando hemos escuchado La Lola, qué contrapuntos y qué maravillas, pero es que la espiritualidad de las obras para solista y orquesta, porque es todo, pues estamos cortando un poco los tracks, una pena, porque es que hay que escucharlo entero, ¿no? Una obra que dura 8, 9, 10 minutos y estamos apenas escuchando 2,5 y casi no acabamos de saborearlo, pero sí que les emplazo a que lo hagan tranquilamente en casa y por supuesto o en disco físico o en Spotify o en todas las plataformas con las que estamos, ¿no? Que estamos en prácticamente todas. Bueno, la dificultad técnica con estos grandes músicos es mínima, porque no es como yo cuando empecé haciendo producciones de música moderna a grupos jóvenes y era horrible porque había que grabar cada pista por separado. Luego veía que incluso afinar la voz del cantante, bueno, unas cosas horribles. ¿Y qué pasaba con eso? Que yo dije, mira, yo me voy a ir a los que saben de esto, que son los clásicos, porque si no me va a costar un disgusto todo esto, ¿eh? Y entonces me acuerdo que hice las 2 primeras producciones que eran de música moderna, y dije, ya no hago más, porque... Y lógicamente con orquestas, con directores, con solistas de esta talla, es que es facilísimo todo. Y esto Luis tira lo mismo, es que es casi poner los micrófonos y sale todo, y no hay que hacer casi nada, prácticamente, ¿no? Pues efectivamente, desde el punto de vista técnico en el que nos introduces con tus palabras, también volvemos a aludir a esa facilidad, a esa naturalidad o a ese fluir, ¿no? Que son palabras que pueden nuevamente, y como estamos viendo a lo largo de la presentación, atribuirse a todo el proyecto discográfico. Por pasar también ya a la siguiente y última parte en cuanto a los colaboradores de esta grabación, Sebastián Mariné, pues al igual que Constancio, que Marta y que Estíbaliz, no necesita presentación ya para todos ustedes. Estudió en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde ejerce también la docencia, es profesor también en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Como compositor cuenta con un amplísimo catálogo, con encargos, también como director de algunas de las grandes y de las importantes orquestas españolas, como decía, efectivamente encargos, estrenos, e igualmente como pianista, como intérprete, una dimensión multi y plurifacética que también lo convierte en una pieza clave en este proyecto discográfico por esa amplia capacidad y esa amplia visión del concepto de la creación contemporánea reunidas en una única persona, como es en este caso Sebastián Mariné. Sebastián, en tu caso sí que de tu mano, y efectivamente
por la función en este proyecto discográfico, nos gustaría saber, o una de las cuestiones que se pueden plantear como persona que tiene el disco en la mano y que quiere acercarse a este repertorio de la mano de Constancio Hernáez, ¿qué percibe cuando sus alumnos interpretan estas obras? Los alumnos del grupo de música contemporánea son alumnos de los últimos años de la carrera, que es una carrera larguísima, como todos sabemos. Son 10 años de elemental y medio o profesional y 4 de superior. Los alumnos del grupo de música contemporánea son de tercero y cuarto. Y sorprendentemente, algunos de ellos, cada vez menos, pero es en el grupo de música contemporánea la primera vez que se enfrentan a la música actual. En mis tiempos, cuando yo era estudiante, era muchísimo peor. O sea, los propios profesores estaban en contra. O sea, nos decían, no hagan ustedes como Stravinsky, que no sabe armonía. Sí, sí, sí. Hoy en día muchos de los profesores somos compositores y hoy en día existe algo como el grupo de música contemporánea. Es una asignatura obligatoria para todos. Y, o sea, que estamos mucho mejor. Pero es verdad que hay reticencias en muchos de los alumnos y al contrario, se sorprenden mucho cuando ven que les apasiona y que aunque a veces tiene una apariencia la partitura muy antipática, dicen, pero me voy a tener que aprender unas cosas antinaturales o que no he hecho en mi vida, como si tuviera que empezar, a ver, tengo que poner el arco así, o tengo que, por ejemplo, cantar, o tengo que actuar, les da una vergüenza terrible. Pero una vez que lo han hecho, se sorprenden. En el caso de la música de Constancio, como ya se ha dicho muy sabiamente, es una música muy inspirada, muy natural, no es producto de lucubraciones mentales ni matemáticas. Yo creo que se nota mucho que él es un compositor vocacional, o sea, no es un compositor que viva de la composición, sino que vive para la composición. Tu trabajo no era la composición. Y desde el principio, no sé si puedo contar, sí, la primera vez que oí tu música, no sé si te acordarás, sí, pero fue precisamente el Stabat Mater en la Latina. En el 2003, en Aluche. Sí, eso, en la Latina. Y yo no lo conocía, pero resulta que lo tenía al lado, no lo sabía. Yo sí que me acuerdo de ti, llevaba unas zapatillas de verano en invierno. Y escuchamos el Stabat Mater, el ensemble Solituti, me acuerdo. Acabé emocionado y vi que el que estaba al lado estaba prácticamente llorando. Y cuando llaman al compositor, pero si era... Y esto puede parecer ofensivo para mucha gente, pero hay pocos compositores contemporáneos que cuando oyen su música se puedan llegar a emocionar, porque es tan suya, les llega a lo más profundo. Incluso, no hago ningún mal diciéndolo, hay compositores que jamás escuchan su música. No sé, sus razones tendrán. Y volviendo a los alumnos tenían una asignatura obligatoria y tocaban lo que yo les dijera. Y en el caso de Constancio, como era para orquesta, tenía que juntar varios grupos. Y eso siempre es muy problemático porque los alumnos tienen su horario
tengo la asignatura de aquí a aquí, luego me voy a esto. Y yo les pedí que para hacer esta grabación y esta música teníamos que juntar unos que venían los lunes por la mañana, otros los jueves por la tarde, y así, para tener el número suficiente para poder grabar estas obras. Y aunque yo les dije que no era obligatorio porque no iba a influir en la nota, si uno me decía, yo es que no puedo. Pero resultó que todos pudieron, hicieron un esfuerzo, faltaron a otras asignaturas y pudimos hacer esta maravillosa música. En tu respuesta, desde luego, está toda la conexión con las aportaciones anteriores de las sopranos, en este caso como intérpretes, en tu polifacética situación como concepto global de todas las dimensiones artísticas que implican la interpretación, como pianista, como compositor, como director, como docente. De nuevo volvemos a esa naturalidad, a esa parte más intimista, a esa parte espiritual y sobre todo de entender al mismo tiempo la parte más personal, en este caso y en el sentido literal, del que se tiene al lado, ¿no? No solo esa capacidad de escuchar, de emocionarse, sino de percibir que el de al lado también está emocionado. Y no estoy hablando en términos literales, estoy hablando en un término espiritual, que es lo que hace al mismo tiempo también conseguir esa conexión y esa unidad que está en todo el disco y en este caso en el catálogo de Constancio. ¿Cómo se prepara, en tu criterio, y apelando a todas estas dimensiones que abordas, cómo se prepara a los alumnos para el acceso? Es decir, ¿qué labor hay que hacer con ellos, aparte de convencerles y de decirles que no va a influir en la nota y que estén tranquilos? Esa labor que va un poquito más allá, como intermediarios, en este caso, que podría corresponder con tu papel. ¿Cómo se prepara a los alumnos para encontrarse con esa sensación también más espiritual del catálogo de Constancio? Sí, ellos, como digo, de principio, por lo menos algunos de ellos, están reticentes y les parece que es algo que no van a trabajar mucho más, ¿no?, en esa asignatura. Realmente lo que van a hacer en su vida profesional es gran parte de música del siglo XX y XXI, por supuesto. Y en el caso de esta música no me costó nada el introducirles, porque es una música, por un lado, yo creo que lo pueden refrendar las cantantes maravillosas que tenemos aquí. Se nota que es un compositor que canta, que conoce la voz, pero también conoce los instrumentos y escribe. Él dice que es fácil de tocar, no es nada fácil de tocar, y yo creo que tampoco es fácil de cantar, pero una vez a mí me sorprendía la tesitura tan amplia para este tipo de obras, ¿no?, muy agudos y a veces muy graves. Pues con los instrumentos es un lenguaje tan ligado a la tradición de la música espiritual, religiosa, que hay que hacerlo muy muy bien, pero por otro lado es un lenguaje que ellos conocen más. En la música de Constancio yo percibo eso que es tan difícil, que es tener un lenguaje personal dentro de una música que sigue una tradición. Yo conozco bastantes obras de Constancio. Creo que también dirigí el estreno del concierto de guitarra. Era estreno. Pues, aunque son obras muy diferentes, y la del disco anterior con Marta, pues hay un lenguaje que dices, esto es de Constancio. Y puede parecer, pues, fácil el componer en un estilo que sigue la tradición, pero a mí me parece que sí, es muy fácil componer imitando o música que no dice nada nuevo en la tradición. Eso lo hace cualquier estudiante que conozca los diferentes. Ya lo decía Prokofiev, es muy difícil escribir una obra en do mayor y que digas, esto es original, nuevo, aunque no está de espaldas
a la tradición. Y me llama también la atención en Constancio dos cosas. Una es esas notas disonantes que en la partitura dices, pero esto es así. Me lo decían también los alumnos, pero Sebastián, me llaman Sebastián, yo tengo el re bemol y este tiene el re natural. Digo, sí, sí. Y Constancio decía, sí, sí. Y luego escuchándolo, decía, pues no es tan terrible, no es tan... todo pasa perfectamente. Y otra cosa que noté que ellos percibían es algo que también creo que lo habéis dicho vosotras, es que Constancio no es el típico compositor que te dice, no, esto es así, esto es así, no, esto demasiado fuerte, demasiado rápido. Lo que hace Constancio es, sobre todo, darte total confianza. Entonces tú te sientes tan bien que dices, pues, como tú lo sientas, como tú lo hagas, es algo que ellos, siendo estudiantes, o sea, siendo no profesionales, apreciaron mucho y se veían que un compositor había elegido esa agrupación para hacer la grabación de un disco cuando tendría a su mano pues otros intérpretes mucho más cualificados. El hecho de que ese compositor confiara en que lo harían tan bien con estas estupendas cantantes, pues les pareció muy enriquecedor. Efectivamente, en todas vuestras aportaciones, no solo, como decía y como insisto en esta idea, nos quedamos con la parte literal, sino con todas las implicaciones de compromiso, de generosidad, de entender, en este caso, lo que el compositor quiere, pero al mismo tiempo el compositor entender lo que el intérprete le está diciendo y al mismo tiempo volver a ese atrevimiento de mirar, al que decía Antonio Muñoz Molina, cuando decía que al final es lo que percibe, es decir, el propio tamiz de nuestras ideas viene de nuestro conocimiento y de los estímulos externos que nosotros podemos tener como lectores, como oyentes y a la hora de generarnos nuestro propio universo de un acto musical en este caso. Nos vamos aproximando al final de la presentación, que vamos a terminar de la mano de Constancio Ornáez con algunas nuevas cuestiones que también han surgido de estas, a su vez, nuevas aportaciones de los colaboradores y los artistas de este disco. Y aquí es una pregunta que puede resultar demasiado evidente por lo que se está diciendo, pero pensemos también en el catálogo más amplio. ¿Tu obra está disociada de tu yo personal o hay algo actoral o parte de tus vivencias en ellas, pensamientos o consideraciones más íntimas? Es decir, hay una serie de páginas dedicadas a tus padres, a tu hermano, a Esther Yuste. Desde luego la propia escritura es íntima y espiritual, pero al igual que un cantante cuando representa una ópera es un actor, también como compositor se puede querer proyectar eso a través de alguna de las obras de tu catálogo. Es muy densa la pregunta, pero vamos a ver. En el tema de la música religiosa, de alguna manera, aunque sea un poco pedante, intentas trascender, ¿no? Porque estamos hablando de cosas espirituales y tal. Yo no tengo que decir, yo no soy creyente, pero soy espiritual. Y entonces, pero respeto, por supuesto, y además me gusta escribir música religiosa. Yo es que creo que hay un sentido elevado del ser humano y yo la música la veo como que está dentro de ese sentido elevado, cuando es dentro de una serie de parámetros. Luego, a nivel intimista de continuo, de relaciones de amor, de esto a lo otro, yo ahí no soy intimista en ese sentido. Yo podría... Es que es complicada la pregunta, pero para mí la música es algo emocionalmente muy fuerte y un sentimiento elevado. Intento verlo así. Claro, lógicamente, si haces un cuarteto de cuerda, pues son otros parámetros los que estás utilizando, pero dentro de un cuarteto de cuerda yo recuerdo que hice un movimiento que era tremendo, ¿no? Que te transportaba, utilizaba técnicas hasta barroca en las disonancias de segundas, que nadie lo nota, ¿no? Y entonces te mete en un mundo, pero por lo demás
además entiendo también lo que decía Stravinsky, entiendo que hay también música de encargo, que dices, oye, que tienes que hacer esto. Hace poco me encargaron una obra para chicos de un conservatorio que saldrá en el Festival Coma, y que es medio clásica, medio jazz, y yo sí que me pongo, o sea, soy capaz de hacer no música elevada porque la música tiene muchas caras, muchas imágenes. Quiero dar solamente un momento, agradecer a Sebastián Mariné todo lo que hace por la música contemporánea, no solamente por Constancio, sino por lo que hace a todos los niveles, porque aparte de ser el presidente de AMCC, yo creo que es un personaje muy importante, que sin él muchas cosas no existirían. Claro, por favor. Cuando en los peores años de la crisis, de la primera crisis, asumimos la presidencia de AMCC, se ofreció Constancio para el dificilísimo y comprometido papel de tesorero, desinteresadamente, como estamos todos los de la Junta Directiva, pero en su caso es un trabajo realmente delicado, la de horas que ha echado con los problemas económicos y las facturas y los impuestos, los no sé qué. Es algo realmente que a lo mejor no lo notan los compañeros socios, compositores, pero es impagable y lo hace tan bien. Llevamos desde el 2008 hasta ahora. Sí, esa siempre es la parte más fea, ¿no? De la que Bueno, cuando pero si se hace con vocación y claro, con amor. claro. Ahora tenemos a Juan Bichulia que nos ha puesto en otra liga, pero por lo demás, no, aquí todo el mundo cooperamos. Manuel Ruiz del Corral, que también es de la Junta. La verdad es que hay un equipo tremendo. Que vuelve a algunos de los parámetros que hablábamos anteriormente, a ese compromiso, a esa vocación y a ese, de alguna manera, querer que la producción musical contemporánea pues tenga su lugar, el lugar que merece, y la forma del reconocimiento, porque desde luego otra, y creo, me atrevería a decir que en cualquier otro ámbito no hay, pero sí que es verdad que conviene decirlo, conviene que se sepa, y también el estar orgullosos de seguir en ello y de mantenerlo, que eso también es importante. Cebrián Camines aludía a una estructura clara, a una fantasía, una inventiva en tu obra, hablaba de una solidez también. ¿Podemos hablar en tu caso de un estilo compositivo también teniendo en cuenta todas las premisas aportadas? Yo creo que sí que tengo, aunque esté feo decirlo, creo que sí que tengo un estilo compositivo. Lo que pasa que yo creo que tengo muchas cosas por descubrir todavía. Se me conoce la parte de God, pero creo que tengo más registros. ¿Y cómo definirías tu momento como compositor actual? Tengo que aprender muchísimo, o sea, es una cosa que tengo que aprender muchísimo, o sea, la música es inabarcable. ¿Y cómo lo definiría? Pues depende, no lo sé, es que tengo que aprender, es que soy un niño pequeño, yo necesito aprender. Por ir también ya concluyendo este círculo de aportaciones. Me gusta todo, la música tonal, la modal, me gusta todo lo que está bien escrito, todo. Esta es una pregunta para todos, incluido José Miguel también. Si ha habido algún momento en vuestra trayectoria, pues como a lo que aludía anteriormente, ¿no? En la escucha y la interpretación, algún impacto, mencionaba anteriormente Sebastián cuando empezó a acercarse a tu obra y te tenía al lado, tú recordabas sus zapatos. Siempre hay algún momento que hace ese, digamos coloquialmente, pequeño clic en algo que hace cambiar una actitud o que hace cambiar una postura con respecto a algo. Independientemente del disco, independientemente del catálogo de Constancio, a nivel individual, para cada uno de vosotros, ¿cuál ha sido ese clic en vuestra trayectoria sólida, amplia y desde luego más que reconocida profesionalmente? José Miguel. Bueno, con respecto a Constancio, yo ya sabe que él estoy enamorado de su música y se lo he dicho repetidas veces y dice, bueno, pero no me lo digan más. y hablamos mucho por teléfono, ¿verdad? Y el clic fue, bueno, realmente a mí, yo empecé a conocer a la música de Constancio cuando hicimos el disco de música and poetry para Naxos, que no sé qué pasa, que además me llaman siempre para hacer discos a otras discográficas
y no para la mía. Me da mucha rabia porque producciones tan buenas se van a otras discográficas y bueno, pero hay que hacer de todo un poco, ¿no? En la vida. Y le conocí su música, escuché esas maravillosas canciones que se grabaron, que grabamos, y me quedé impactado ya desde entonces. Y luego ya me preocupé un poquito de averiguar cómo era su música, y ya cuando vino con el regalo de a ver si me parecía interesante el proyecto que proponía, ya fue algo espectacular. Entonces hay como una especie de amor ahí artístico, ¿eh? ¿Se entiende? Entre Constancio y yo. El tipo que sea. Sí. Amor Amor en general. En tu caso, Sebastián, Sí, ya lo he contado. aparte, pero en tu trayectoria, independientemente del catálogo de Constancio y de tu relación con Constancio, tú como intérprete, compositor, pianista... Es que en mi caso fue muy natural. Yo iba, es algo que aconsejaría a todos, iba a una escolanía que cantábamos de una forma completamente natural. Estaba Tomás Luis de Victoria en mis oídos, en mi boca, Palestrina y también los modernos. Me acuerdo cuando hicimos la misa de Britten, madre mía, qué conmoción. Una música que a mí me parecía rarísima, pero luego decía que es algo que pasa, yo creo que también, como decía Constancio, con toda la música bien escrita. Yo me acuerdo cuando empezábamos a ensayar el disco anterior, las canciones de Cernuda, que tú decías, y tú das este acorde y yo tengo que entrar con esta nota, pero si no la das tú, ¿cómo? Y luego resultaba, dices, pero si es que se te mete dentro como algo completamente natural. Pues así fue la música conmigo, como siempre estábamos haciendo música, cantando, luego tocar el piano pues era para acompañar al coro, a mis compañeros, pues ya era todo natural. Marta. Pues yo voy a resumir muy resumido. Siempre había cantado, a mí me encantaba cantar y disfrutaba muchísimo, la gente disfrutaba. Y luego cuando empecé a cantar a nivel, cuando ya me planteé, dije, esto es lo mío, yo empecé, siempre lo digo, por pobre, no tenía dinero y entonces estaba en el conservatorio de Getafe y de repente mis padres me dicen, hija, no podemos seguir pagándote las asignaturas, y me entero que si entrabas en el coro, pues no te las tenías que pagar. Entonces yo entré en el coro y fue así como por pobre, siempre lo digo, y de repente fue entrar allí y decir, bueno, es que esto es lo que yo quiero hacer. Luego estudié otra cosa que no tiene nada que ver, hice una audición para la Compañía Lírica Española en el coro de Zarzuela y me habían ofrecido un trabajazo estupendo, podía estar yo ahora de funcionaria tan ricamente, con una estabilidad, pero yo le dije a mis padres, necesito hacer esto, es lo que me hace feliz y creo que he venido a esto, a hacer esto y bueno, a compartirlo con la gente. Constancio. Hablando del clic, ¿no? Pues yo me compré, o sea, recuerdo que estando en una iglesia oía música y digo, bueno, esto me eleva, me tal. Y recuerdo que me compré una guitarra y yo lo único que quería hacer era componer. Yo ni quería tocar la guitarra ni quería hacer nada. Yo desde que cogí la guitarra quería componer. Y de hecho cuando iba al conservatorio lo único que quería era componer. O sea, no me tomaba en serio ni nada, o sea, ni el instrumento ni nada, o sea, hacía las cosas porque me obligaban, pero yo lo único que quería era componer. Y entonces, claro, es una cosa tan difícil, pues que no tienes expectativas. Tampoco quería ser profesor, porque yo nunca me he visto de profesor, porque incluso tenía una licenciatura en económicas que en aquellos tiempos el que tenía una licenciatura se iba y daba clases de historia de música en un instituto. Y entonces yo es que lo único que quería era componer, y como componer nadie vive con ello, pues tuve que vivir de otra cosa. Y en fin, y con perseverancia, pues nada, sacando ratos de todos los sitios y no perdiendo la ilusión. ¿En tu caso, Estíbaliz? Pues en mi caso es totalmente natural. Es el clic, la medicina que cura el alma, ¿no? Que es la música y el arte en general.
Empiezo con 4 años con piano, de hecho termino la carrera de piano y luego estudio medicina, estudio idiomas, pero yo en las prácticas en el Ramón y Cajal me doy cuenta de que la medicina no es lo mío y justamente estaba en una producción en el Teatro Español. Entonces yo llegaba a camerino y yo decía, ¿pero yo qué estoy haciendo en quirófano? Y yo salía llorando del hospital porque soy muy empática y soy súper sensible. Y ahí es cuando me di cuenta de que, bueno, eso puede estar ahí. También tengo el máster de enseñanzas artísticas, aunque yo no me veo de profesora. Y yo me veo siempre haciendo feliz a los demás y haciéndome feliz a mí misma. Y cómo me alimento yo estando sobre el escenario y interpretando sobre todo música como esta, música buena, que me llegue y que me haga feliz. Y ya por apuntar, quiero decir que gracias a tu música, y no es por decir, no es por quedar bien aquí, gracias a tu música, yo que he interpretado otras obras de músicos y de compositores contemporáneos, he aprendido a amar la música contemporánea. Así que te lo tengo que agradecer. Contemporánea, pero bueno. Pero gracias, simplemente gracias. Y es contemporánea. Es contemporánea. Entra fácil, eso siempre te lo digo, y es que eso es, yo creo que lo más importante y con lo que yo me quedo de esta obra. Pues aunque se nos quedan efectivamente muchas cosas en el tintero de las que podríamos seguir hablando, me van a permitir antes una reflexión final. Es ideal poder acabar esta presentación con música, como vamos a hacer, pero sí que si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, alguna observación a algunos de los artistas que están aquí, es el momento. Si no, concluiremos con una reflexión a partir de cada una de las cuestiones que han dejado entrever en sus aportaciones y, en este caso, con la escucha de En los ojos, de Miradas, de Pedro Provencio, por muchas razones, entre ellas porque él también está aquí, por ese juego de palabras en tus ojos, en los ojos, de esas miradas que da título al proyecto discográfico y también, ¿por qué no?, con ese vínculo a la literatura que parte también del proyecto discográfico. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, puntualización, por favor. Ha sido a gusto, está todo clarísimo. Está muy bien comunicado y explicado. ¿Lo has explicado? Pues vosotros. Pues antes de esa escucha con la que es ideal terminar, sin palabras, simplemente con la música de Constancio, nos quedábamos con esa facilidad, con esa empatía, con esa naturalidad y con esa necesidad de expresar, no solo como intérpretes, sino en este caso como compositor, Constancio Hernáez, a través de su música y con la generosidad que va implícita detrás de un proyecto discográfico como este, con toda esa parte económica que también se dejaba entrever en las aportaciones de Sebastián Mariné, pero sin embargo quedándonos con eso que al final uno siempre va a recordar, ese clic, es la empatía que surgió, esa aproximación a una parte personal de un artista, de un compositor, independientemente de la función que tenga y que es lo que nos hace de alguna manera movernos como, desde luego, como personas, que al final es lo que somos. Así que con mi enhorabuena también, no solo a ti, sino a Sebastián, a Marta, a Estíbaliz, también a José Miguel por este proyecto. Si les parece, vamos a concluir con la escucha de En los ojos, de Miradas, de Pedro Provencio, interpretada por el coro de música vocal.